Bueno, gloria a Dios. Continuamos con nuestros estudios. Esta es la segunda parte. Hoy noviembre 20, 2022. Y nos encontramos estudiando acerca de el bautismo. En la primera parte, ustedes recuerdan, amados hermanos y amigos, que hablamos que el bautismo en agua es una ordenanza. Es la primera ordenanza de Dios, de Jesús, del Evangelio. ¿Sí? El Señor Jesús, antes de ascender, dijo en Mateo 28, 19 al 20, acerca de la gran comisión, que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto es para los discípulos cristianos, los verdaderos discípulos. O sea, nosotros estamos aquí entrenando a personas que realmente quieren ser discípulos. Aquellos que nos oyen en los podcasts, que nos van a escuchar a través del nuevo canal de Tierra Santa, Pastores y Discípulos, que le invitamos a participar. Está nuevecito, pero ya tiene casi 40 videos. Así que esta parte va a ser acerca de el bautismo. Dijimos que el bautismo es inmersión en agua. Nosotros también sabemos, bueno, yo personalmente sé, cuando estaba pequeño a mí me bautizaron en la iglesia católica. Entonces tuve un bautismo infantil. El bautismo infantil no solamente es en la iglesia católica, también en la iglesia luterana. Así que los que hablan de Lutero, aquellos católicos que siempre están en contra de Lutero, Lutero creía en el bautismo infantil. Entonces, católicos, les digo, ¿verdad? No para retarlos ni nada, averigüen acerca del bautismo de Lutero, porque Lutero, recordemos que él era católico y él creía en el bautismo católico. También algunos calvinistas, la iglesia presbiteriana también hace bautismo infantil. Usted puede chequear esto si ustedes desean, y cualquier cosa, si yo me equivoqué, por favor déjame saber, ¿sí? Interesante. La iglesia anglicana también, ¿sí? La iglesia anglicana, donde aceptan toda clase de personas, hasta homosexuales y eso, también bautizan. También tenemos la otra iglesia metodista. Sí, tenemos un caso de una hermana que casi se bautizó en la iglesia metodista, pero era infantil, ¿no? Pero ella ya estaba grande. También la iglesia morava, la iglesia unida de Cristo, otra que es interesante, que yo no sabía y conocía, la iglesia del Nazareno, también los nazarenos, ¿sí? La iglesia de la comunidad metropolitana también hace, y hay muchas otras que no tuve tiempo para anotar. Algunas de ellas ya tienen como rito de fe, de adopción y admisión al cristianismo. O sea que cuando las personas llegan y tienen un bebé, le dicen, bueno, vamos a bautizarlo para que cuando estén grandes ya ellos decidan qué quieren hacer con el uso del agua. Entonces no solamente es la iglesia católica la que se encarga de bautismos infantiles. Para algunas de estas iglesias sí es considerado un sacramento, algo que debe hacerse o forzadamente, como la católica, la anglicana y la ortodoxa. Para los anabaptistas y el fundamentalismo cristiano es considerado como una ordenanza de Cristo. En este caso, la primera ordenanza y la segunda, la celebración de la Santa Cena. Muchos reformadores pensaron diferente. Por ejemplo, como les comenté anteriormente, Martín Lutero en el año 1520.
de Wittenberg, Alemania, pensaba que el bautismo efectuaba el perdón de los pecados. Figúrese, Lutero pensaba en eso, en el perdón de los pecados, que redime de la muerte y del mal y que da la salvación eterna y la gracia divina. Entonces sí hay algunos pensadores que sí creen en el bautismo en agua, que puede perdonar pecados. Martín Lutero mantiene el bautismo infantil entonces. Así que mucha gente de los que hablan contra los protestantes, los católicos, ellos a lo mejor no saben esto y se están enterando hoy en día. Ellos enseñan que se deben bautizar los niños y que por el bautismo infantil son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. La salvación estaría en la palabra de Dios que está en el agua y unida a ella, creen algunos reformadores. Los católicos, que se burlan tanto de Martín Lutero, pero muchos no saben que son bautizados como niños a la misma manera o la misma forma de Lutero. Eso lo puede, esa información o esa cita la pueden conseguir si alguien desea hacer un poquito más de, ¿cómo se dice? Research, de investigación, ¿sí? En el Catecismo Menor de Lutero. Este es otro libro que a lo mejor sería bueno agregarlo a la biblioteca, amados hermanos. El Catecismo Menor de Lutero de 1527. Eso no sé si después lo pueden buscar en Google. Otro reformador llamado Ulrico Zwinglio, este caballero de Zurich, Suiza, en 1523, pensó diferente. Él rechazó el bautismo para alcanzar la salvación. Este me interesa muchísimo a mí. Creyó que la salvación es antes del bautismo, el cual es solo un símbolo. Si usted desea buscar esta información de Zwinglio, lo pueda conseguir en el diccionario Oxford. Ahí puede encontrar la información en la página 151 al 154. Entonces aquí le estamos dando información valiosa para decir, bueno, esto no son las citas, ¿no? De dónde salió esto, ¿sí? Para que no vayas a decir que aquí estamos haciendo un cuento, porque esta no es la idea. La idea es que como discípulos aprendamos la verdad y podamos, ¿cómo se llama? Podamos ir de dónde viene esa cita y conseguirla. También Juan Calvino, él rechaza el bautismo de Lutero y de Zwinglio. Es diferente. Juan Calvino de Ginebra, Suiza, en 1564, él no consideraba que era necesario el bautismo para salvación. Yo estoy de acuerdo con él en este. La fe era lo más importante para la salvación que el bautismo, aunque consideraba que el bautismo era otra cosa y creía en el bautismo. Bueno, está interesante lo de Juan Calvino. Otro grupo que ya hablamos hace un momento, lo mencioné, que son los anabaptistas de Zurich, Suiza, de 1525, tenían las ideas de Zwinglio y rebautizaban a la gente por derramamiento de agua, sí, como símbolo externo de una salvación previamente recibida por la fe, y se oponían al bautismo infantil y lo aplicaban solamente a los adultos. Pues esa cita también la pueden buscar en la historia del anabaptismo de Turín del año 1982. Bueno, los anabaptistas vienen del año 1586, por ahí, 1587. Después surgieron otras denominaciones como los bautistas.
y otras de 1608 provenientes de la Reforma. Bueno, yo personalmente, a mí me bautizaron en la iglesia bautista. Los bautistas empezaron o se iniciaron en el año 1609 y su movimiento se adhiere a las doctrinas de la iglesia de creyentes. Interesante, la doctrina teológica del cristianismo evangélico, que enseña que uno se convierte en miembro de la iglesia por el nuevo nacimiento y profesión de fe cuando cree en Jesús. Bueno, en el día del bautismo yo recuerdo que sí, después del bautismo reúnen a toda la iglesia y le preguntan a uno si uno quiere ser miembro y la iglesia dice sí, yo quiero ser. Si uno dice que sí, entonces la iglesia tiene que aceptarte. ¿Lo aceptan a él como miembro? Sí, te aceptamos y parte de la familia de Dios. El evangelicalismo cristiano evangélico, también conocido como protestantismo evangélico, consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fe. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. También conocida como la doctrina de la justificación por la fe sola. Bueno, qué interesante este estudio porque expande nuestro conocimiento acerca de otras denominaciones, y que es importante conocer, hermanos. Si usted es un discípulo de Jesús, es interesante conocer la historia para saber cuando usted habla con otras personas como discípulo, sí, porque se entiende de que usted ha estudiado, que usted se ha dedicado y que no se quedó, como decía el hermano Olman Chinchilla, en la banca sentado atrás, que usted tomó acción. Y hablando de la banca, qué lindo es cuando uno llega a una iglesia y hay hermanos que se esmeran en poner flores en el altar, de que todo se vea limpio, como decía el hermano Olman, que él llegaba antes a la iglesia a barrer, a limpiar, todo bien ordenado en la iglesia, porque él amaba la iglesia, o ama la iglesia, y ama a sus hermanos, y querían que encontrara un sitio agradable. Eso es precioso, eso a mí me encanta. Yo le recomiendo a cualquier iglesia que haga eso. Bueno, volviendo a las iglesias cristianas protestantes, primero crees en Cristo y luego te bautizas. Es lo que yo pienso. La sola fe, o sea, no es que te bautizas primero y después te arrepientes. No creo que sea así, ¿verdad, hermanos? La sola fe, el perdón de los pecados, primero para los pecadores culpables. O sea, que usted tiene que, un nuevo creyente, que tiene que entender que es un pecador, que no está bien con Dios, que tiene que reconciliarse con Dios. Nada de obras para ser perdonados. Yo no puedo hacer nada para salvarme, ¿sí? Afirma que toda la humanidad es culpable de pecado y está bajo la maldición de Dios. Y es incapaz de salvarse a sí mismo de la ira y de la maldición de Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo haciendo ningún tipo de obra. Hay personas que piensan que están bien, que son muy buenas personas, pero eso no salva a nadie. Sí, así es. Pero Dios, basándose en la vida de su Hijo, muerte y resurrección, o sea que solo Cristo puede salvar, otorga a los pecadores arrepentidos el perdón. Todo aquel que reconoce su error y viene a la cruz. Por eso es tan importante la doctrina de la salvación, de la cruz, de la sangre, de todo lo que tiene que ver por qué y cómo es que somos salvados. El bautismo en ningún momento, que yo sepa, va a salvar a nadie. El pecador recibe de parte de Dios un perdón de la justicia de Dios, o recibe la justificación, que solamente se puede recibir
por medio de la fe o a través de la fe, hermanos. Así que el que cree en Cristo, que Cristo murió en una cruz por los pecados de la humanidad y sus propios pecados, no, porque Jesús no tenía pecado, pero la persona que cree que es pecadora y necesita lavarse con la sangre que vertió Cristo en la cruz, gloria a Dios, porque de eso es que se trata. Muchos piensan que el bautismo correcto es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se trata en el nombre de nuestro Dios. Porque para nosotros, bueno, por lo menos aquí en Tierra Santa, nosotros creemos en la Trinidad, y de eso es que estamos hablando esta tarde. Creemos en un Dios trino al que adoramos y servimos. Es simple, nosotros entendemos. Lo que pasa es que ya hemos pasado por todo lo que es los deseos de la carne, sueños y cosas que no convenían para nuestras vidas, que eran como piedras de tropiezo para nosotros, y hemos ya salido de todo lo que, todas estas piedras de tropiezo que no nos hacían bien. El Dios nuestro nos ha limpiado de todo pecado. No es que somos perfectos, pero ya estamos aptos para entrar en el reino de los cielos si nos mantenemos. Lo que pasa es que hay que mantenerse, hermanos, en la palabra. Eso es lo importante. El problema de las personas es que si se dejan conquistar de nuevo por el mundo, entonces tienen como una recaída, y entonces ahí ya la cosa cambia. Ahora, las tres personas estuvieron envueltas en nuestra salvación, y las tres le conocemos y reconocemos. Las hemos estudiado esta semana pasada. Además, Jesús nos los pidió. La salvación de cada pecador se completa con las tres personas de la Trinidad, entonces. Por eso es que hay que hablar de los tres. No podemos decir, no, es que es en el nombre de Jesús nada más, porque Jesús es Dios. Y entonces, ¿qué pasó con el Padre? ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Por lo tanto, es muy apropiado que el pecador dé alabanzas al Dios Trino, alabanzas al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses. Como profesión de fe, es el único Dios vivo y verdadero, un solo Dios. Eso es importante, hermanos, porque el Espíritu Santo juega un papel grandísimo en la conversión de nosotros, en todo lo que hace, en guiarnos a la verdad. Entonces no podemos decir, es que solo Jesús el que hace. Bueno, podemos decir el Espíritu de Jesús, pero entonces ya estaríamos cambiando las Escrituras. Las tres personas distintas son coiguales, son coeternas. De la Trinidad no son tres deidades diferentes. Entonces tenemos que entender eso, amado amigo y hermano, sino tres personas distintas que conforman el único Dios verdadero que salva a los pecadores. Bueno, aquí andamos con toda la verdad. Que yo sepa, alguien puede refutarnos y decir cualquier otra cosa acerca de la Trinidad, y tendrá sus razones, por supuesto, y podemos mirarla para ver, para comparar. Es importante notar que los nuevos creyentes deben estar informados acerca de su salvación. Los nuevos creyentes, con nosotros el discipulado, debe entender quién es el Padre, cómo se comportó el Padre, o se comporta el Padre todavía, porque Dios vive, cómo se comporta el Espíritu Santo y cómo se comporta el Hijo. Es importante notar que entonces deben todos los nuevos creyentes estar informados acerca del bautismo, de todo lo que tiene que ver, cómo es que ellos son al final de todo, cómo fue que llegaron a Dios.
quien los eligió antes de la fundación del mundo. Sí, porque ahí está la elección. Por eso son bautizados en el nombre del Padre. ¿Quién los eligió? ¿Los eligió Jesús? ¿Los eligió el Padre? ¿Los eligió el Espíritu Santo? Efesios 1:2. Les pido a nuestro Padre Dios, y al Señor Jesucristo, que los amen mucho y les den su paz. Aquí hay dos personas. Fue el Hijo, el Jesús encarnado, quien murió en la cruz por los pecadores. Fue el Hijo, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Entonces ve, aquí podemos un ejemplo para distinguir entre los tres. Esa sería la forma, para mí, hermanos, amados hermanos, la forma correcta de hablar. Fue el Hijo, Jesús unigénito. Yo soy, dijo Jesús en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. ¿Quiénes somos nosotros? Somos las ovejas. Los que oímos la voz de ¿quién? Del pastor, de Cristo, que nos está llamando a la salvación. Y si obedecemos, seremos salvos, amados amigos y hermanos. Juan 10:14-15 por ahí. Así como Dios mi Padre, salud, así como Dios mi Padre me conoce, así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él, dice el Señor. Y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas, dijo Jesús. Y continúa diciendo que Él está dispuesto a morir por sus seguidores. Entonces, cada uno en su lugar. Nosotros somos los seguidores, los discípulos, somos las ovejas. Jesús es el buen pastor que nos llama y nosotros oímos, hermanos. Y fue el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, que convence o nos convenció a nosotros de pecado y nos llevó a un lugar de arrepentimiento. A mí me llevó a una iglesia, ahí donde yo me arrepentí, ahí donde yo me sentí de veras mal, que era un pecador y que había pecado contra Dios, el más grande de todos. Y su misión, y me hizo rendirme al Señor a través de la palabra. El pastor estaba hablando, había un montón de gente y yo estaba escuchando. Yo me sentí culpable y me arrepentí de mis pecados. Bueno, esa fue mi conversión en aquel momento. Y después yo dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Me dijeron, bueno, ahora te vamos a preparar para el bautismo. Para mí eso fue lo correcto. Ahora, no sé cómo fue su conversión, amado amigo y hermano, pudo haber sido diferente, pero esa fue la mía, en una iglesia. A veces la gente se convierte. Por ejemplo, yo ayer en el hospital, que quería predicar, estaba ahí sentado en emergencia, y de repente veo a una persona, Dios me pone una persona llorosa de frente de mí, y yo le decía a mi esposa, decía, no sé si esa persona está llorando porque tenía un brazo así recogido. No sé si está llorando porque tiene dolor del físico o es que tiene un dolor espiritual del corazón, algo adentro, sí. Entonces, eventualmente yo fui y me puse a hablar con ella, una señora joven, 40 y pico de años por ahí, y ella me dijo, bueno, lo que pasó es que me caí de la moto. Mi esposo de repente arrancó y me dio mal que ella tenía un casco y se cayó en el brazo. Sí, mi hermana se ríe.
Se echó para atrás, no se agarró, ella dice que estaba descuidada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se golpeó el brazo, entonces yo le dije, bueno, yo pensaba, o sea, no es un dolor de adentro, ¿verdad? Del alma. O sea, yo estaba hablando, era en inglés, ¿no? Entonces ella dice, no, es un dolor de afuera, es que el brazo, creo que lo tenía, ella pensaba que lo tenía partido. Entonces, bueno, al ratito vinieron y le dieron algo para que se calmara, pero ella lloraba y lloraba y lloraba, pero era el dolor físico. Bueno, yo creo que un arrepentimiento genuino, cuando uno llega al entendimiento, amados amigos y hermanos, de que uno ha pecado contra Dios, contra la autoridad más grande, que contra tu Creador, eso te debe doler. Hay una palabra, ¿no? Pungir, creo que se llama, no sé cómo se llama, como un pungimiento, algo que te abarca por dentro y te hace sentir tan culpable que tú, sí, tienen, ahorita no recuerdo la palabra, pero bueno. Primera de Pedro 1:2, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. O sea, es el Padre el que elige a su pueblo, ¿sí? Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. O sea que aquí vemos, el Padre elige, el Espíritu Santo envía y Jesús limpia a través de la sangre. ¿Sí? Hablamos en la primera parte acerca de sacrificio. La iglesia de Cristo debe conocer entonces la Trinidad por esto. Justo antes, como ya hemos dicho, ¿verdad? Justo antes de que Cristo ascendiera al cielo en su resurrección, después de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús declaró. Esa es otra cosa que es importante entender. La muerte de Cristo y la resurrección. En Mateo 28, porque siempre me va a estar refiriendo a Mateo 28, 18 al 20, donde él dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es cierto, Jesús no solamente tiene toda autoridad, también tiene autoridad para juzgarnos. Entonces ahí es cuando él da la orden y dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Esto es una orden, amados hermanos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, gloria a Dios, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. O sea, obedecer, en otras palabras. He aquí que yo estoy aquí con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Así que es muy importante. El Consolador, el Espíritu Santo, hace que vivamos la fe, la verdadera fe cristiana en nuestros corazones. Así que el Espíritu Santo es importantísimo para nosotros. Ahora hablemos acerca del bautismo, porque hay un bautismo de fuego. ¿Sí? Juan el Bautista anunció que era más poderoso el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. En Mateo 3:11, Juan el Bautista le decía a la gente, yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y dijo, bueno, estaba hablando acerca del Mesías, de Jesús. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Bueno, la historia de Juan el Bautista en Lucas 3, parafraseando,
Juan estaba en una región cercana al río Jordán y allí le decía a la gente, bautícese y vuélvase a Dios. Solo así Dios los perdonará. O sea, sabemos que es Dios el que otorga el perdón. Y ya el profeta Isaías lo había escrito acerca de Juan. Preparen el camino a nuestro Dios, ábranle paso y no encuentren estorbos. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y les decía, ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? ¿Sí? Entonces, en el versículo 8, por ahí aproximadamente, le decía, muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Figúrese. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Bueno, aquí la pelea del hombre, de todos nosotros, es entre el bien y el mal. Las personas que practican el mal, porque no conocen el bien. Si conocieran el bien, la cosa cambia. Y de eso es que se trata, de cambiarse de equipo. Todos hemos practicado el mal y ahora debemos buscar hacer el bien. Pero no podemos hacer el bien si no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Todos se admiraban y querían saber si Juan entonces era el Mesías. ¿Y qué esperaban? Y Juan les respondió, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Aquí la importancia de que quiere decir el Espíritu Santo y fuego. Y ahí es donde quiero llegar. Porque muchas personas piensan que fuego es algo que le va a dar el Espíritu Santo para que sean superpoderosos y tengan poderes especiales. Pero aquí estamos hablando posiblemente del fuego del infierno. Porque es un bautismo también. En el infierno es un bautismo en fuego. Hay muchos bautismos. Hubo un bautismo cuando pasaron allá de Egipto por el, ¿cómo se llama? Se me olvidó el desierto. En el desierto, sí. El Mar Rojo, sí. Eso fue otro bautismo que hubo ahí también, que no vamos a entrar en ese hoy, ¿verdad? Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Bueno, ese es otro bautismo, el bautismo de los malos. Bueno, no, pues si no sabíamos eso, sí. Las buenas noticias para los salvos son el bautismo de los buenos. Entonces, las malas noticias para los malos es que ya terminarán bautizados en un lugar de fuego eterno. Un bautismo echado ahí en el lago de fuego. De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Bueno, no solamente las buenas, pero las malas también. Se ríen, ¿verdad? Entonces concluimos que el bautismo en fuego es para los que no se arrepienten. Por eso es que la gente toma las cosas de relajo, ¿sí? ¿Quiénes vivirán la segunda muerte en el lago de fuego? ¿Quiénes serán bautizados? Todos aquellos que no vinieron a la iglesia hoy. No estoy bromeando, sí. Todos aquellos que no se portan bien. Miren, y se ríen. El Mesías sumergirá en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, a aquellos que lo acepten como su Señor y Salvador. Ese es otro bautismo. Si tú aceptas al Señor
eres sumergido por el Espíritu, en el Espíritu Santo, y sumergirá, o sea, bautizará a aquellos que lo rechacen. ¿A dónde? En el fuego, sí. Ese es un juicio ardiente del infierno. Entonces, cuando usted esté predicando por ahí, usted es un discípulo, dice: ¿a usted dónde le gustaría ser bautizado? ¿En qué parte? Sí. La hermana se ríe. Pero aquí no hemos terminado con este tema del bautismo en fuego. Seguiremos hablando acerca un poquito más, porque también hubo un bautismo en las Malvinas. Sí, para que ustedes sepan, todo es un bautismo. Realmente un bautismo es siempre cuando tú te inicias a algo. Isaías 4:4, cuando yo dicte sentencia y castigue a mi pueblo, o sea, ¿qué va a ser? Un bautismo. Perdonaré a los habitantes de Jerusalén de los crímenes que han cometido. O sea, Jerusalén, Sión, será limpiada por el espíritu del juicio y el espíritu de fuego. Hay muchos textos que predicen el juicio ardiente de Dios. O sea, la gente quiere ver a Dios. Sí, Dios es amor, Dios es paciente, Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, es misericordioso, bondadoso. Dios es todo lo máximo, pero no podemos tentar a Dios. Porque un día Dios va a acabar con todo. Es más, Dios tiene la llave para usted, para entrar o no entrar en el cielo. Entonces, el propósito de Dios siempre ha querido, a los hermanos, que todos nosotros vengamos al arrepentimiento y que nos limpiemos de todo pecado. En el caso de Sofonías 1:18, Dios dijo: el día que yo me enoje, le prenderé fuego a la tierra, no habrá nada que los salve, ni siquiera su oro y su plata. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros y dice que en un instante serán destruidos todos los que habitan en este mundo. Bueno, en la desobediencia, amados hermanos, todo tiene su límite. Malaquías 4:1, Dios juzga a su pueblo. Dios dice: ya está cerca el día en que los orgullosos y los malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Pero hay algunos hermanos que creen que el bautismo en fuego quiere decir otras cosas. Y sí podría ser, porque un bautismo, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, en Argentina, un ejemplo, el bautismo de fuego recuerda lo que sucedió el 1 de mayo de 1982, cuando se llevó a cabo la batalla aérea de las Malvinas, en la que efectivos de la Fuerza Aérea realizaron 56 salidas de ataques en misiones de cobertura y ataques blancos navales británicos, con el lanzamiento de 20 toneladas de bombas. Figúrese, existe también otros hermanos que piensan que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de la salvación. Bueno, hay muchas maneras de pensar. Aquí lo que se trata es de organizar nuestras maneras de pensar. Muchos piensan que cualquier cristiano puede recibir el Espíritu Santo por sí mismo en el lugar donde ore. Si lo pide, lo puede recibir por fe y empezar a hablar en lenguas, tal como el Espíritu lo guíe. En Lucas 11:13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Bueno, Dios, hermanos amados, Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere que todos hagamos el bien. La idea de Dios es que todos le conozcamos. La primera vez que los discípulos de Jesús recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés fue 50 días después de la resurrección de Jesús, y ese fue el momento en que nació la iglesia. Estaban todos reunidos en el mismo lugar y de pronto vino del cielo un ruido como
el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según se los permitía el Espíritu. Eso está en el libro de Hechos a los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y bueno, continuamos aquí hablando acerca de el bautismo de Juan también, su predicación. Así que este es un estudio bastante completo, porque tenemos todas clases de bautismos que a lo mejor usted puede analizar con tiempo. Dios le bendiga, amado hermano. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo en verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua era un acto exterior de una obra interna ya realizada, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego para quemar la escoria pecaminosa. Entonces aquí también tenemos esta manera de pensar. Hechos 2, 1 al 4, como dijimos, en Pentecostés, el Espíritu Santo prometido por Jesucristo, 50 días después de la Pascua. La ascensión de Jesús estaba, antes de ascender al cielo, estaban todos en el templo, como dije anteriormente, todos unánimes, reunidos, y de repente vino un estruendo como de un viento recio que corría. La venida del Espíritu Santo, todo hecho posible porque Jesús, por lo que Jesús había hecho en la cruz. Entonces, todos estos eventos, amados hermanos y amigos, pasaron después de la muerte de Cristo, y recibieron el bautismo por el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y los creyentes habían entrado en sus corazones y vidas el Espíritu Santo para morar permanentemente en ellos. Dice Juan 14:16, Jesús dijo, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El Espíritu Santo, entonces, en realidad, el que nos ayuda. La palabra griega puede traducirse como un abogado, un consolador, ayudador o defensor. Para mí es un guía. Para mí el Espíritu Santo es espíritu de conocimiento, de sabiduría. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a interpretar la palabra, que me ayude a entender más, que se me quede. Esa es la manera que yo pienso acerca del Espíritu Santo, que siempre está conmigo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Eran lenguas conocidas, idiomas de algún lugar en el mundo, pero no por el orador, no los conocían. Había gente de todas partes, hasta de Egipto. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Los judíos de esa época habían sido dispersados en todas partes del mundo. Romanos y miles de personas llegaban de cada nación para guardar la fiesta. Todos los seguidores de Jesús deben ser bautizados como Jesús manda. Mateo 28, 19, 20. Jesús había recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Les dijo a sus discípulos acerca de la gran comisión, que fueran a todas las naciones y les enseñaran la verdad, y que a todos los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La única fórmula para el bautismo en agua dada en la palabra. Es interesante esto, enseñándoles que guarden todas las cosas, el evangelio entero. No es una sugerencia, es un mandato. Yo estoy con vosotros todos los días,
Jesús nos dice, soy yo mismo, Dios y hombre. Siempre estaré presente entre ustedes como compañero, amigo, guía, salvador, Dios hasta el fin del mundo. El bautismo está íntimamente relacionado con una vida transformada. También Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos, o sea, admitan que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el libro de los Hechos no existe ninguna fórmula bautismal. Ya Cristo la había dado antes de ascender al cielo en Mateo 28:19, como ya la hemos mencionado unas cuantas veces. El bautismo es a causa de lo que pasó ya en la cruz, un simbolismo de nuestra fe. Entonces, nos bautizamos en agua porque los pecados ya fueron remitidos a raíz de la fe en Cristo, y no porque presentamos los pecados al ser bautizados, aunque algunas personas reciben a Cristo y al mismo momento son bautizados. Fueron bautizados en el cuerpo y después fueron bautizados en agua por medio de la fe. El arrepentimiento viene primero, entonces somos limpiados por la sangre de Cristo y ahora mostramos por medio del bautismo nuestra fe a la iglesia, al público. El arrepentimiento garantiza la salvación. El bautismo es una experiencia que le sigue a la salvación. No es que vamos o venimos al bautismo al ser perdonados, porque el agua no tiene poder para salvar a nadie. El poder está en lo que hizo Jesucristo al vertir su sangre en la cruz. Para un mejor entendimiento del bautismo, no se olvide de visitar a nuestro canal en YouTube, Tierra Santa, Pastores y Discípulos, y buscar bautismo, primera parte, el 11, 20, 22, lo pueda conseguir ahí. Hablemos de otros 3 tipos de bautismo, o repasemos. El bautismo, Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús tienen el bautismo perfecto para la humanidad. Solo falta que nos instruyamos y nos volvamos discípulos preparados. Conozcamos la doctrina de bautismo. Hebreos 6, 1, 2. Primero, no dejemos los principios de la doctrina de Cristo. Sigamos adelante a la perfección. No desechemos el arrepentimiento de obras muertas. La doctrina de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Acá arriba vemos los tipos de doctrinas que debemos conocer, por lo menos como un buen discípulo o soldado de Cristo. Amén, hermanos. Sí, necesitamos prepararnos, amados amigos y hermanos. Por eso estamos aquí hablando de todo esto, solamente tratando de abrir el entendimiento para después detallarlo poco a poco para que sepamos todos los tipos de bautismos que hay. El primer bautismo es cuando recibimos un regalo o el regalo inmerecido en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si nos dio de beber de un mismo espíritu. Efesios 2:8 dice que salvos por medio de la fe, o sea, es un don de Dios. Mateo 3:1-2, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gálatas 3:26-27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aún estando a punto de morir, si conocemos a Cristo como Salvador, creyendo en tu mente, solo la fe en Cristo Jesús nos salva. O sea, arrepiéntete de tus pecados y confiésalo como Señor y Salvador, y no necesitaste el bautismo en agua. No hubo tiempo, pero gloria a Dios, tu alma se va con Cristo. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. El bautismo corresponde a la obra
redentora cuando Él murió en la cruz. El segundo bautismo es lo que, como hablamos anteriormente, lo que pasó en Pentecostés, en el libro de los Hechos, que Jesús anunció la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo, Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios lo bautizará con el Espíritu Santo. Hechos 1:5, Hechos 1:8. Recibirán poder para hablar de Jesús en cualquier parte del mundo. Y Jesús subió, o sea, ascendió al cielo, y así como se fue algún día, también volverá. Amén, hermanos. Jesús cumple su promesa el día de la fiesta de Pentecostés. Oyeron un rugido que venía del cielo, eso lo estudiamos, y los retumbó a todos, y vieron algo parecido a llamas, ¿sí? De fuego, y el poder del Espíritu Santo los llenó, y ahí fue cuando ellos empezaron a hablar en lenguas. El tercer bautismo, que tiene que ver con el agua, debemos recordar que primeramente debemos estar bautizados en el cuerpo de Cristo para poder ser bautizados en agua. O sea, sumergirnos en el cuerpo, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Cuando decides ser bautizado en agua es porque ya has decidido adquirir un compromiso con Dios y su palabra, guardando todos sus estatutos. Gloria a Dios. El bautismo en agua es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay muchos tipos de bautismos. Volvemos siempre cuando uno se inicia en algo. Y por último hablar de este bautismo del sufrimiento en la muerte de Jesús. Jesús dijo en Lucas 12:50, pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. O sea, que él sabía que él iba a ir a la cruz, que él iba a ser castigado, el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que él hizo en la cruz. A él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente, y nos veremos próximamente el martes, continuando con estos estudios que están buenísimos. Se los recomiendo. Vayan viendo los otros del arrepentimiento. Hay otros del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. Hay muchísimos que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Dios les siga bendiciendo. Saludos a todos mis amados pastores que andan en diferentes partes del mundo, a todos mis hermanos que nos oyen, me imagino que las 24 horas, porque ahí están en los grupos de Tierra Santa, más de 1 millón de personas que son miembros. Para la gloria de Dios. No todos nos oyen, todos pertenecen a muchos diferentes tipos de iglesias, pero bueno, aquí hay un estudio que a lo mejor pueda alumbrarnos un poquito más, y si usted tiene algún comentario, le agradecemos que los ponga y trataremos, o algún tema en particular que quiera que nosotros hablemos. Próximamente el hermano Olman Chinchilla estará añadiendo a la biblioteca nuestra de el canal nuevo, Tierra Santa, Pastores y Discípulos, las 7 iglesias, los estudios de las iglesias, que son interesantes, son importantes para nuestro discipulado. Y bueno, que en el nombre de Jesús le amamos, le deseamos que sigan, no nos abandonen, sigamos juntos aquí en el camino de la verdad, la sana doctrina, senda antigua, como usted quiere llamarlo, pero siempre buscando la verdad, el camino, la verdad y la vida eterna que viene de nuestro
Señor Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. Amén. Gloria a Dios.